Esta, compadres, es la ciudad de Concepción, o también conocida como la Perla del Norte. Son las 5 de la mañana, me encuentro en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Estoy muy cansado, pero emocionado porque un amigo mexicano me viene a visitar. Este es el día 29 de 30 viajando por todo el interior y así comenzó mi día. Me quedé en la ciudad de Concepción con Celso, María, Rocío y su hermosa familia. Toda la gente me recomendó ir al arroyo Tagatillá y así lo hice, compadre. El agua es hermosa y la neta la recomendación no fue nada mala. Y también me di mi tiempo para conocer un poquito más de la historia de Concepción. Por ejemplo, en Paraguay hubo una guerrilla entre liberales y colorados. ¿Sabías de eso, compadre? Desde mi punto de vista, Concepción sí es algo diferente al resto de las ciudades. Por ejemplo, aquí me encontré con algunas carrozas. Hay gente que dice que no hay progreso en la ciudad y también otra gente que dice que eso lo mantiene muy tradicional. Ahora, te recomiendo que si vas a ir al arroyo Tagatillá, vayas por el día y no por la noche. No te lo digo a forma de crítica, sino para advertirte que tengas